Bien, ayer habíamos quedado acá, jóvenes, y esto va a ser pregunta también, esta diapositiva va a ser objeto de pregunta de examen. Me interesa particularmente el conocimiento que tengan ustedes con respecto al antígeno no estructural 1, antígeno no estructural 1, ¿sí? Esto es importante ahora para diagnosticar precozmente el primer día el dengue. La prueba rápida, jóvenes, se basa en testear esta proteína no estructural 1 y siempre estará positivo, el resultado siempre será positivo el día 1 y perdura la primera semana con certeza. Puede ser positiva o negativa la prueba ya a partir de los 8 días. Entonces ya no es fiable, pero sería muy tarde diagnosticar después de la primera semana. Tenemos que diagnosticar el primer día y eso es posible, jóvenes, eso es posible gracias a esta prueba rápida que se basa en la identificación de la proteína no estructural 1. Entonces, jóvenes, de ese modo diagnosticamos. Eso es lo que quiero que aprendan. No se aflijan tanto por esto. Lo único que quiero que sepan que este antígeno estructural 1, que esta proteína no estructural 1, es posible o posibilita mejor diagnosticar el primer día y la primera semana con absoluta certeza. Y el resto tampoco se aflijan, es la interpretación en qué momento la inmunoglobulina M positiva y la IgG. Ya les he dicho que en el dengue la IgM ya era positiva en algunas personas, o mejor dicho, sí, era la inmunoglobulina positiva a las 72 horas, pero ha surgido más antes que antes. Este es más precoz que la IgM, y habitualmente en todos los procesos virales, en el organismo, el sistema inmune, a los 4 días ya está formando inmunoglobulinas, o sea, anticuerpos. A la semana y a los 14 días está en títulos altos la IgM y la IgG, que se van a encargar de neutralizar al invasor, en este caso al virus, tanto como que sea del dengue y particularmente del COVID-19. Esa es la historia. Bien, ahora sí vamos a hacer el diagnóstico diferencial. En este momento, pues el dengue se tiene que hacer con gripe, con la gripe estacional, o sí, esa gripe que todo el año puede esporádicamente presentarse, pero la gripe, sobre todo H1N1, etcétera, se presenta con mayor frecuencia en la estación de invierno. Ahora hay que hacer con COVID-19. Y además, ya les he dicho, ¿no es cierto? A principio de año, enero, en marzo, por ejemplo, en marzo, abril, les ha dado serios dolores de cabeza, ¿no? COVID-19 y dengue a los de Santa Cruz. Chikungunya también, el sarampión por el brote exantemático, la rubéola. Y cuando lleguemos a estas enfermedades, entonces ya aprenderemos cuáles son los signos y síntomas con los que podemos diferenciar rápidamente. Entonces el dengue puede diferenciarse con estas entidades clínicas. La leptospirosis, que es una entidad bastante seria, pero poco frecuente, felizmente. Bien, clasificación clínica, pregunta de examen. ¿Cómo clasificamos jóvenes? Grupo A son pacientes, pregunta de examen, sin signos de alarma, el grupo A. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene los signos vitales bien, la frecuencia respiratoria normal, la frecuencia cardíaca y el pulso normales, la presión arterial normal, el hemograma normal, no hay leucopenia, no hay hematocrito alto, todo está bien, pero está con dengue. Entonces es el dengue clásico sin complicaciones. El grupo B ya tiene signos de alarma. Entonces ya les he dicho, el primer día ustedes si piden un laboratorio ya habrá leucopenia y el hematocrito alto que nos está anunciando que ese paciente está rumbo al shock y rumbo a la hemorragia y además va a haber fragilidad capilar. Y finalmente el grupo C, que obviamente tiene ya todos los signos de gravedad, es un dengue grave. ¿Qué va a haber en estos pacientes? Va a haber signos, no signos solamente, sino hemorragia, síntomas de hemorragia profusa, inclusive van a haber signos y síntomas de shock. La presión ya no estará normal, va a haber un diferencial igual a 20 o menos entre la sistólica y la diastólica, la frecuencia respiratoria elevada, el hematocrito elevado, en fin. Entonces,
clasificamos y pregunta de examen. Ahora clasificamos en grupo A, grupo B, grupo C. Estos grupos A, B y C significa, o mejor dicho, nos sirve clasificar de ese modo para internar o no internar. Ahora sí, el tratamiento. El grupo A, rápidamente diremos, este grupo A son los que toleran muy bien la vía oral, tienen diuresis normal, ¿no es verdad? Los que no tienen signos de alarma, todo está normal, no hay factores asociados. ¿Qué significa las condiciones o factores asociados? Aquí estoy señalando con el cursor. Significa, jóvenes, que viven muy lejos, que no tienen transporte asegurado, no hay comunicación, por ahí no tienen ni teléfono ni celular, o es de la tercera edad y vive solo. Entonces, aunque no tenga complicada su salud, entonces internamos a estas personas por condición asociada o factor de riesgo asociado. Pero a estos ya, a esos los internamos. Pero aquellos que les decimos que se vayan a su casa, les tenemos que decir que deben ser evaluados a diario en la consulta que les estamos atendiendo a esa hora, y en caso de que haya una evolución desfavorable, ¿no es cierto?, para evitar eso, hay que decir. Pero además, si antes de supónganse, yo solía atender a las 5 de la tarde en la consulta de medicina interna en emergencia en el Hospital Santa Bárbara, atendía a las 5 de la tarde. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Sí? Bueno, en realidad era cuando atendía toda la tarde, ahí está. Entonces, yo le decía, señor, desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde, o creo que era hasta las 7, ya no me acuerdo. Yo le decía, usted ha de venir para que yo le controle. Le convencía, está muy bien, doctor, como no, claro, es por mi bien, voy a venir en esa hora. Bien, pero le decía, si usted se siente mal o aparece sangrado, o sea, la epistaxis, ¿no es cierto?, sangrado por la nariz o de las encías, o orina sangre, o siente mareos, o siente frialdad, o está respirando, está agitado, inmediatamente, así sea 3 de la madrugada, 5 de la mañana, 6 de la madrugada, viene al hospital sin importar quién esté. No me va a buscar a mí porque yo estoy de tal hora a tal hora, pero a cualquier médico usted se hace atender en caso de urgencia. Muy bien, doctor. Averiguaba yo la dirección de su casa, todo. Le decía, ¿usted puede transportarse fácilmente? ¿Puede llamar por teléfono fácil? Sí, doctor. Entonces, descartaba la condición asociada o el factor de riesgo asociado. Si me daba cuenta que era un anciano, si me daba cuenta o si yo le preguntaba, me convencía de que vivía lejos y que no había transporte asegurado, entonces a ese paciente, aunque no estaba grave, lo dejaba internado en el hospital. Aclarado eso, pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, esto pasaremos rápidamente. Sí, se está repitiendo inútilmente acá. Directamente iremos al grupo A. Ya, ¿qué vamos a hacer con los del grupo A que se van a su casa? Reposo absoluto en cama. Este es el tratamiento. Indicación, reposo absoluto en cama. 2, debe beber abundante líquido. A los adultos, un mínimo de 5 vasos grandes al día. Eso hay que indicarles. Y los niños, obviamente, beberán leche de su mamá, jugos de fruta y estar listo con sales de rehidratación oral por razón necesaria. No es que le vamos a encajar sí o sí sales de rehidratación oral, sino hemos de estar preparados. Ahí está el paracetamol, igual, por razón necesaria, tanto a los niñitos como a los adultos, la dosis que necesite para controlar su dolor. Y vean, en el dengue hay que evitar la aspirina, y sobre todo, y también los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque podemos propiciar un cuadro grave que se llama el síndrome de Welle, que es una falla multiorgánica, una encefalopatía que puede ser peligroso. En cambio, en COVID no estamos diciendo eso. ¿Por qué? Porque es necesario utilizar la aspirina por su propiedad de antiagregante plaquetario para que evite los casos graves en esta enfermedad. ¿Qué más vamos a hacer? Recomendar al enfermo, aunque esté en su casa en tratamiento, que consulte inmediatamente. ¿Cuándo? Cuando se presente hemorragia, cuando haya vómitos persistentes,
que no paran, cuando haya dolor abdominal, cuando haya frialdad de manos y pies, cuando tenga dificultad para respirar, cuando tenga mareos, cuando haya confusión mental y peor si hay convulsiones. Vean, entonces, si bien está en su casa, pero le decimos cualesquiera de estas 6 eventualidades que se presenten, inmediatamente debe venir al hospital. Monitoreo y control. ¿Cómo vamos a controlar a estos pacientes a través de las recomendaciones, etcétera? ¿Qué vamos a pedir además? Hemograma cada 24 o 48 horas. Ya le hemos dicho a estos pacientes que deben venir a diario, ¿no es cierto? Entonces ya les damos las órdenes. Señor, cada día que venga, si en el caso mío que era en la tarde, si el paciente estaba bien, le decía, mañana usted en ayunas, bueno, le recomendaba el hemograma según las posibilidades, algunos cada día y a otros cada 2 días. Observar en esos exámenes, ¿qué tenía que observar? Tenía que observar si la tasa de leucocitos estaba bien o ya había leucopenia. ¿Cómo estaba el hematocrito? Si estaba elevado y si había disminución de plaquetas, entonces a estos pacientes ya tenía que internarlos. Y la aparición de signos de alarma. Entonces, en eso consiste el control, la vigilancia de estos pacientes que, aunque están en su casa, deben ser objeto de este control. El grupo B, queridos amigos, se interna al hospital. Hay que hacerles un hematocrito antes de la hidratación. Si no es posible obtener este hematocrito porque no hay laboratorio, etcétera, entonces iniciar la venocrisis sin pérdida de tiempo. No vamos a estar esperando, ¿no es cierto? No hay laboratorio, por lo tanto no hidratado. No, esto es lo correcto hacer. Hay laboratorio, pedir hematocrito e inmediatamente iniciar la venocrisis para la administración de líquidos. ¿Qué vamos a administrar? Cristaloides. Solución fisiológica, o puede ser Ringer lactato, a esta concentración isotónica, 0,9%. Iniciar con 10 mililitros por kilogramo peso por hora durante 1 a 2 horas. Administramos la cantidad que hemos calculado. Si mejora, reducimos a la mitad, jóvenes, o a 1/3. Vean, reducimos a 5 si estuvimos administrando 10, o a 7, 1/3, ¿no es verdad? Menos 1/3 damos, y por 2 a 4 horas. Si continúa mejoría, vea, seguimos disminuyendo. Si estaba en 7 a 5, si estábamos dándole 5 a 3. Y así sucesivamente vamos reduciendo según la evolución clínica y según la estabilidad y la mejoría del paciente. Eso es lo que se hace con el grupo B. Pero, ¿qué pasa si no mejora? Si le hemos dado 10 mililitros por kilogramo de peso, ¿no es cierto? Ya. El hematocrito sigue igual, inclusive aumenta un poco más, pero no mucho, mínimamente. Entonces hay que proseguir con la misma dosis y la misma velocidad durante 2 a 4 horas. Si no hay mejoría y hay deterioro de los signos vitales, perdón, y además un incremento del hematocrito, perdón, jóvenes, ¿qué quiere decir? Que está habiendo una fuga masiva de plasma. Aumentar la infusión y la velocidad a una cantidad del doble, el 20 mililitros por kilogramo peso hora, durante 1 a 2 horas vamos a dar. Vean lo que dice según la experiencia que ya hemos acumulado en el tratamiento y en el manejo de los pacientes con dengue. No es necesario sino por 1 o 2 días, vean, hasta que la vía oral esté expedita y se estabilizan los signos vitales. Y eso es lo que sucede generalmente. Y entonces la diuresis se normalizará, el hematocrito se normalizará. Inclusive en el hematocrito, no se extrañen, jóvenes, nos advierte la enorme casuística que ya tenemos en las Américas y particularmente en nuestro país, que el hematocrito inclusive puede estar un poquito por debajo de la línea de base, o sea, por debajo del valor normal. Pero si el paciente está bien, no se extrañen. Eso quiere decir que es un efecto de dilución. Como hemos administrado bastante líquido,
y es por eso que el hematocrito puede, o sea, ¿qué significa? Que la sangre puede estar un poco diluida, digamos, ¿sí? Entonces, o está normal o un poquito por debajo, pero si la presión está normal, la frecuencia respiratoria está normal, la perfusión de células y tejidos está normal, y eso averiguamos en el pulpejo de los dedos, entonces no nos preocupamos. Seguimos evaluando. Control y monitoreo. ¿Qué especiales cuidados vamos a tener? Controlar los signos vitales cada hora durante 4 horas. 4 veces eso significa, ¿sí? Balance hídrico. Tenemos que, sí, controlar mejor ingresos y egresos con prolijidad, sobre todo la diuresis, medir la densidad y sobre todo, inclusive acumular para calcular cuánto está. Tiene que haber un balance normal positivo, que no esté reteniendo, quiere decir, o que no haya una fuga. Hematocrito, tenemos que controlar el hematocrito y la perfusión distal que les decía, y el compromiso orgánico, cómo está ese hígado a través de las enzimas que nos van a indicar si hay necrosis o no en el hígado, la alanino y la aspartato aminotransferasa, y también hay que controlar la glicemia. El grupo C, jóvenes, este grupo C es un dengue grave, hay que internar a terapia intensiva. Vean cuál es la velocidad y volumen de infusión de líquidos. Cristaloides 20 mililitros por kilogramo peso en bolo en 15 minutos. Si los signos continúan inestables, repetir un segundo bolo hasta un tercer bolo en la misma velocidad. Eso solo si no mejora con el primer bolo. Pero vean, en caso de mejoría de 20, inmediatamente disminuimos a la mitad, a 10. Y el tiempo es durante 2 a 4 horas, ¿sí? Si continúa mejoría, entonces, en base a hematocritos, seguimos reduciendo, ¿no es cierto?, gradualmente estos líquidos. Esto, felizmente, no lo van a hacer ustedes sino en terapia intensiva. Pero, si colapsara el hospital, si no tuvieran un servicio de terapia intensiva, estuvieran en un medio, en el campo, digamos, ¿no es cierto?, entonces tendrían que hacer esto, jóvenes, ¿sí?, obligatoriamente. Bien, tenemos que evaluar el hematocrito para valorar si permanece igual o aumenta, inclusive ir a los coloides. La intención es aumentar la presión intravascular para atraer los líquidos que están perfundidos y entonces de ese modo solucionar. Esa es la idea. Vean, pero esta es pregunta de examen, jóvenes, ¿sí? A todas las filas. Si el hematocrito disminuye, estaba alto, ¿se acuerdan? Estaba alto. Si el hematocrito disminuye y no hay mejoría clínica, eso sugiere sangrado. Repito una vez más. Nuestra preocupación era cuando estábamos administrando los líquidos, era que el hematocrito se normalice. De elevado que se normalice, o inclusive un poquito más que lo normal. Pero cuando controlamos y el hematocrito disminuye bruscamente, perdón, disminuye y no hay mejoría, entonces inmediatamente, ya se los estoy avisando, no tenemos que decir qué pasa, sino aquí hay sangrado. De ser así, comprobar inmediatamente y también transfundir inmediatamente, como dice acá, a la mayor brevedad, sangre total o paquete globular. Ahí está, paquete globular 5 a 10 mililitros por kilogramo o sangre fresca. Bien, la sangre fresca, que está la cantidad 10 a 20 mililitros por kilogramo, evaluar la respuesta clínica. ¿Y qué significa evaluar la respuesta clínica después de una transfusión? Tenemos que valorar la mejoría del estado hemodinámico y el equilibrio ácido-base de este tipo. Tenemos que repetir la transfusión si continúa la pérdida activa de la hemorragia o no hay aumento apropiado del hematocrito. Vea, acá la actividad es contraria. Acá tenemos que aumentar el hematocrito. En cambio, en el anterior tratamiento era disminuir el hematocrito. Acá tenemos que hasta que aumente el hematocrito. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo sangre total. ¿Cuáles son los criterios de alta una vez que hemos hecho? Obviamente que se normalicen los signos vitales del enfermo.
La temperatura hay que considerarla normal cuando. ¿Cuándo se ha normalizado la temperatura? Pregunta de examen. Creo que ya lo dijimos muchas veces y antes. Sin embargo, no tengo ningún empacho en repetirlo. Queridos alumnos, ¿cuándo consideramos a un paciente infeccioso que hemos normalizado la temperatura? Pregunta de examen. Anoten. Cuando la temperatura se normaliza después de tener fiebre y no repunta en los 2 días siguientes, se mantiene sin repuntar. Entonces, eso es normalizar la temperatura. Si eso sucede, ya no va a haber más repunte. Ya no va a haber síntomas entonces de la enfermedad, ¿no es cierto? Las mialgias, las artralgias, la marcha afectada, en fin. Y la estabilidad hemodinámica. El hemograma estará normal, los signos vitales van a estar normales, las pruebas de laboratorio analítica estarán normal, la analítica ha de estar normal. Entonces, eso significa, estos son los criterios de algo. Indudablemente, al paciente si le preguntamos, oh doctor, estoy feliz, le invade una sensación de bienestar, ya no tengo esa molestia, doctor, ¿sí? Ya ese dolor de espalda disminuye de rato en rato, pero ya es como dijera, ¿no es cierto? Eso ya no me preocupa. Se da cuenta el enfermo que está mejor. Entonces, a eso dice la descripción maravillosa del escritor clínico, dice, invade al enfermo una sensación de bienestar. Aquí un recordatorio nada más, jóvenes, del paracetamol, que es el acetaminofén. Aquí tenemos por meses para que ustedes repasen, ¿no es cierto? Solamente esta diapositiva he traído para que hagan un recordatorio. Aquí está por kilogramos de peso, aquí está dosis en miligramos y aquí está en la cantidad de mililitros que equivale a cada esta medida. Y aquí está la equivalencia en que 20 gotas hacen un mililitro. ¿Y cuánto contiene un mililitro de paracetamol? 100 miligramos. Entonces, vean, es facilito. Entonces, para dar un gramo, ¿cuántos mililitros le vamos a dar? Jóvenes, a la 1, a las 2, a las 3. 10, doctor. Muy bien, perfecto. Doctor, disculpe que lo corte. Me están hablando algunos compañeros indicándome que están en sala de espera. ¿Cree que los pueda aceptar, por favor? ¿Qué hora tienen? 8:30, pero me indican que están esperando desde hace 20 minutos. No, no es verdad eso, hijita. Estamos escuchando, yo he escuchado. Pero ya por tu pedido les vamos a dejar en hablar. Gracias, doctor. ¿Quién está entrando? A ver, Fabiola Paca Barrios. Ya. ¿Y nadie más? ¿A quién más? Paola Mayorga. Uy, Paola Mayorga, casi digo Paola Mayorga. Yo tengo una sobrina que se llama Paola Mayorga. Ya, nadie más. Bien, entonces, ¿dónde estábamos hoy? Ya, en el recordatorio, ¿no es cierto? Y en jarabe, vean, para los niñitos, ¿sí? Tan bonitos, ¿sí? Paracetamol, vean, contiene 160 miligramos en 5 mililitros. Y aquí está su medidito, ¿ya? Tiene una marquita. Hasta ahí vaciamos, entonces, 160 miligramos cada 5 mililitros. Tenemos que calcular, entonces, según esa medida, ¿sí? Por razón necesaria. La señorita Alejo, ¿sí? Ya. Entonces, ¿qué más tenemos? Acá tenemos, vean, este cuadrito es muy interesante. Acá está la dosis de los adultos. Aquí aparece una tabletita de 500 miligramos. Es la dosis de una tableta de 500 miligramos. Entonces, comenzamos con 500 miligramos en un adulto. Tal vez una sola tabletita de 500 al ser suficiente. ¿Quién sabe no? Cada 12 horas. ¿Quién sabe no? Cada 8 horas. Entonces, ¿quién sabe aún no es suficiente? Entonces, utilizamos ya 2 tabletas. En ese caso damos 1 gramo. Entonces podemos dar 2 tabletitas cada 12 horas o 2 tabletitas cada 8 horas. En ese caso ya. Yo he llegado a utilizar 1 gramo cada 8 horas. Es lo máximo que he utilizado. No he utilizado más. Y era precisamente en un caso de dengue en mi propio hijo.
joven él. Entonces mi hijo me decía, ¿cómo es, hijo? Papá, me sigue doliendo. ¿Cómo es el dolor? Oh, es intenso. Entonces le di 1 gramo cada 8 horas, con lo cual controlamos. Le pregunté cómo, ahora ya no siento, papá. Entonces eso es lo que voy a tomar. ¿Y cuánto tiempo utilicé? Ni siquiera 2 días, 1 día y medio, entonces ya no fue necesario. Acá tienen entonces igual por edad, por peso, según la tableta, ¿no es cierto? Jarabe o gotas. El tiempo que dice acá no es muy relevante. Dependerá de cada paciente, 1 día, 2 días o 3 días, según la evolución. Esto sí me interesa, las dosis tóxicas. Acá dice intoxicación con paracetamol puede ser letal. Entonces, vean, a los niños jamás tendría que ser un accidente. 200 miligramos por kilogramo peso. Nadie dosifica la dosis tóxica, sino que tendría que ingerir el niño accidentalmente en esa concentración. Los adultos, 10 gramos en una sola toma. Ya les estoy diciendo que la dosis inocua es 4 gramos, o son 4 gramos. Y no estamos obligados a darles 4 gramos. Todos los síntomas aparecen y puede provocar una falla fulminante hepática. Prevención y control, ¿qué vamos a hacer para luchar contra esta enfermedad? Ahí estamos viendo, ¿no es cierto?, la fumigación, eliminar al insecto vector. Tiene efecto residual, entonces mata a los mosquitos. Pero sobre todo, también hay que hacer limpieza y sobre todo eliminar los criaderos, que son los depósitos de agua. La profilaxis, vean ese hermoso paisaje, jóvenes. Me enamora presentar este paisaje, vean qué belleza. Indudablemente estos remansos, jóvenes, no se puede caminar, esto se avanza en canoas, ¿sí? Porque es peligroso, pueden haber víboras, etc. ¿sí? Entonces, pero qué tal belleza. Estamos hablando de la vacuna para decirles que la vacuna se llama Demaxia. Entonces cubre a los serotipos 1, 2, 3 y 4 y hay que, vean, lo que nos está informando acá para su cultura es una estructura, el esqueleto del virus de la fiebre amarilla. Es un virus vivo atenuado y contiene o expresa las 4 proteínas de superficie, ¿sí? Entonces, de los 4 serotipos del dengue, ¿no? Del tipo 1, 2, 3 y 4. ¿Cuál es la vía para administración? Pregunta de examen. La vía subcutánea y también la vía intramuscular. La dosis, 3 dosis hay que aplicar. El día 0 es el día que aplicamos la primera dosis. A los 6 meses la segunda dosis y a los 12 meses la tercera dosis. ¿Qué personas deben ser vacunadas? Pregunta de examen, entre los 9 y 45 años. Aquí está hablando de la efectividad, de la potencia de la vacuna, un 83 a 93% de que protege contra el dengue hemorrágico. Entonces está hablando del serotipo 2. La respuesta es mayor, dice, para los serotipos 3 y 4, ¿ya? Y para aquellas personas que son seropositivas antes de iniciar la vacuna. Eso vamos a aclararlo acá. ¿Qué tiempo nos protege la vacuna? Durante 4 años. Entonces, cada 4 años, los que residen en los lugares tropicales y además que ya hayan enfermado siquiera una vez, tienen que hacerse vacunar contra la vacuna. Recaudos que recomienda, previsiones o recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Aplicar solamente a los que ya han padecido la enfermedad. ¿Y qué dice al respecto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si aplicamos a las personas vírgenes, entonces no sería grave. Habría una reacción entrecruzada y sería grave. Pero ¿qué dice la Organización de Naciones Unidas? Que es necesario entonces una prueba rápida para determinar rápidamente si ese candidato a la vacuna ya tiene anticuerpos. Si tiene anticuerpos, le vacunamos. Si no tiene anticuerpos, no le vacunamos. Entonces, esa es la precisión. Si al no tener dengue antes, entonces es peligroso, pueden haber complicaciones en hemorragia y muerte. Entonces, esta diapositiva es objeto de muchas preguntas. De una pregunta, ¿sí? ¿A quiénes hay que vacunar? Y finalmente, jóvenes, que acabamos el dengue. Si tienen preguntas, a sus órdenes, y si no, avanzamos a la siguiente diapositiva. Doctor, tengo una pregunta. En caso de turistas que vayan a ir a un viaje en una zona endémica, ¿la vacuna es la misma? Claro, es la misma, hijita. Entonces, ¿qué tendrías que hacer tú? Es obvio que si eres de Sucre, no has enfermado nunca el dengue.
Entonces, lo único que tienes que hacer es protegerte con repelentes y cuidarte que no te piquen. Si vas a un hotel, anda a un buen hotel. ¿Y cuál es la época del dengue? Desde diciembre hasta abril. Esos son los meses. El que habla no viaja en ese tiempo ni por nada, porque yo tengo miedo al chikungunya y al dengue. Bueno, Doctor, Gracias, disculpe, doctor. tengo, dos preguntas respecto. Una, al tratamiento. El uso del paracetamol, ¿lo vamos modificando respecto a la fiebre o sobre todo algún otro síntoma en específico? ya. Y Mira, la segunda pregunta si era, tú, ya, dime, continúo. La segunda pregunta era respecto al diagnóstico clínico que nos indicó. Nos dijo que si, ignorando el hecho de realizar las pruebas laboratoriales, si solamente nos dedicaríamos al diagnóstico clínico y pudiésemos tener una sospecha de dengue, y que querríamos descartar gripe, ¿no podríamos sospechar que puede tener el paciente ambas enfermedades? ¿O cómo claro, es que podríamos llegar a realizar claro, ese? amorosa. Cuando tú estás frente a un paciente que tiene estas características, te hace sospechar en dengue, te hace sospechar en gripe. Gripe en los primeros meses antes de invierno es poco frecuente, pero no descartable. Esa sería la presentación esporádica de la gripe estacional, o mejor, es la gripe que se presenta todo el año. La gripe que con mayor frecuencia se presenta es en invierno, pero no estamos descartando que pueda haber una remota posibilidad que puede ser gripe en tiempo de dengue. El dengue se presenta en la estación lluviosa, pero COVID se ha presentado en la estación lluviosa, ¿no es cierto? Y aún ahora en la estación de invierno, porque es una pandemia. Entonces, cuando una persona tiene fiebre, tiene cefalea, mialgias, ¿en qué pienso yo? Pienso en dengue si estoy en Santa Cruz. Y puedo pensar también en gripe y también en COVID-19. Ahora tengo que pensar en COVID-19. Entonces voy descartando sistemáticamente. Hago la prueba rápida para dengue, es positivo, es dengue. Hago la prueba rápida para gripe, si es positiva, es gripe. Hago la prueba para COVID-19, si es positiva, el enfermo hasta puede tener las tres enfermedades. ¿Me están entendiendo? Es un hipotético caso. Pero puede ser que si yo testeo, por ejemplo, clínicamente, y estoy pensando en dengue y estoy por hacerle la prueba rápida y tose, listo, ya no es dengue, porque el dengue no afecta el aparato respiratorio, a no ser que haya edema y hubiera derrame pleural, pero yo me fijo en sus tobillos, en la pierna, etcétera, dolor abdominal, no hay, entonces poco probable, pero ni siquiera hago radiografía, ¿no es cierto?, a un sospechoso de dengue que tose, sino que yo le hago la prueba rápida. Si no se confirma, no es dengue, listo, descarté ya dengue. Hago la prueba para gripe, es negativo, no es gripe. Entonces me concentro en COVID-19 y si es COVID-19 positivo, es COVID-19. O al contrario, dengue negativo, hago la prueba rápida para gripe positivo, es gripe y hago la prueba para COVID-19 PCR-TR negativo, entonces me quedo con el diagnóstico de dengue. No sé si me dejé entender. Ahora la primera pregunta que me hiciste, yo aplico no los 4 gramos ni 2 gramos, sino que comienzo con una tabletita de 500 miligramos. Si esa tabletita de 500 miligramos resuelve el problema doloroso y naturalmente también su efecto antipirético, listo, ¿para qué más necesito? Y luego evalúa a ese paciente qué tanto deja de quejarse de dolor y qué tanto ya no tiene fiebre. Si con una tabletita fui capaz, o mejor dicho, fue suficiente controlar estos síntomas, ahí me quedé. Pero si vuelve a reaparecer el dolor, entonces tendré que administrar una segunda tabletita por razón necesaria, como dice PRN, por razón necesaria. Si sigue el dolor, entonces emplearé, ¿no es cierto?, hasta 1 gramo cada 12 horas o 1 gramo cada 8 horas. Y seguro estoy que con esa dosis vamos a controlar el episodio doloroso y también la fiebre. Gracias, doctor. Llámonos. Doctor, buenos días. Hola, buen Eh, día. Tenía una pregunta. Usted habló acerca de la intoxicación del paracetamol y quería ver cómo habría que actuar frente a este caso, si se Ah, presentaría, digamos.
Eso es en terapia intensiva. Lamentablemente, Amorosa, lamentablemente, lo que hay que percatarnos es de la exposición o el accidente o la ingesta del fármaco. Tienes que darte cuenta. Porque si no te das cuenta, no vas a poder hacer nada y cuando se presenten los síntomas ya es muy tarde. No se puede hacer nada. No sé si me he dejado entender, Amorosa, ¿sí? Entonces no se puede hacer ya nada. Ah, sí, doctor, ok, gracias. Bien, ahora vamos a entrar a gripe. No sé si están viendo. ¿Están viendo? Se ve, doctor. Ya. Bien, entonces, este tema es muy lindo, muy interesante, jóvenes. Además, estamos en la época, pero para nosotros ahora no es grato, porque puede agravar el curso letal de COVID-19. Entonces, necesitamos conocer, sobre todo, el diagnóstico para poder tratarlo en 2 o 3 días, librar de un clavo del ataúd al COVID-19. Porque si está cruzando COVID-19, además se asocia a gripe, lo vamos a perder. Entonces necesitamos conocer cómo se diagnostica, cuáles son los síntomas clínicamente y luego cómo se diagnostica y cómo se trata. Bien, entonces, ¿qué es esta gripe, jóvenes? Es una enfermedad infectocontagiosa de etiología viral. Pero vean la característica igual que el COVID-19, de rápida transmisión, de propagación aérea. Pero la gripe, jóvenes, avanza más distancia. Es de 4 hasta 6 metros a la redonda. Para que tengan una idea, estoy hablando de su curso, el curso donde pasábamos, si alguien estornudase o si alguien tosiera en su curso, toditos del curso tuvieran la posibilidad de contagiarse por la propagación aérea. Y no solo por la propagación aérea, sino también por la contaminación de superficie que en el pipite que alguien haya estornudado y alguien ha tocado con la mano y sin lavarse las manos ha comido algo o se ha llevado los ojos o la mucosa, ¿no es cierto? Entonces puede introducir el virus de esta forma o superficie contaminada. O a través de objetos contaminados que se llaman ómites, la chalina, las cucharillas, etcétera, que pueden llevar el virus. Pero de forma directa al estornudar, al toser o al hablar de una persona enferma hacia la persona sana. ¿Cuál es la característica de esta enfermedad? Desde comienzo brusco, se parece mucho acá al dengue. Y es la pregunta que hacía nuestra compañera. Con fiebre alta, y la fiebre en realidad se presenta no alta, sino en poco tiempo se hace alta, en pocas horas. En 2, 3, 4 horas está ya con fiebre alta de 39 o más grados centígrados. Indudablemente hay síndrome febril, astenia, bigamia, anorexia y cefalea. El síntoma cardinal emblemático es el escalofrío intenso. Anoten, es pregunta de examen. ¿Cuál es el síntoma emblemático de la gripe? El escalofrío intenso. La raquialgia, las mialgias, ¿sí? Sobre todo en la región lumbar, y las mioartralgias. Es muy importante. El paciente con gripe no puede ir a trabajar, no puede ir a pasar clases, está postrado en cama con esta sintomatología. Y tiene frecuentes complicaciones. No hay un tratamiento específico en esta enfermedad, sin embargo, efectivamente se emplean inhibidores de la neuraminidasa, con el cual podemos controlar en cuestión de 2 a 3 días el curso grave de la enfermedad. Hay también una vacuna que es eficaz y efectiva si nosotros aplicamos con identidad antigénica. ¿Qué significa esto de aplicar con identidad antigénica? Tenemos que aplicar la vacuna que cubre a los virus que en ese momento están provocando la enfermedad. A eso se llama identidad antigénica. Cada año la Organización Mundial de la Salud en el mes de octubre comunica y nos avisa qué virus han rastreado, digamos así, en el hemisferio norte y en el hemisferio sur al cual pertenecemos. Entonces nos dicen, hemisferio sur, Argentina, Chile, Bolivia, etcétera, Bolivia, ustedes en su territorio, en su hemisferio está circulando estos tipos de virus.
Por lo tanto, ustedes van a tener problemas de enfermedad por estos virus. Entonces, la vacuna que les aconsejamos es esta vacuna que cubre justamente a esos serotipos que están circulando. Eso es en octubre. Entonces, ya para el mes de septiembre, todos los servicios de salud planifican y calculan sus requerimientos y mandan a sedes mandan al Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud, con respecto a la vacuna de la gripe, ya va a pedir esa vacuna que nos ofertó la Organización Mundial de la Salud en la cantidad suficiente según los pedidos para todo un país. Esa es la historia. En el mes de octubre, entonces, comunica la Organización Mundial de la Salud. ¿Eso por qué? Porque en el mes de abril tenemos que ya disponer de la vacuna para que las personas, particularmente mi persona, por ejemplo, sí, tenemos que hacernos vacunar en el mes de abril para no enfermar gripe, porque con la gripe en la tercera edad, jóvenes, ya uno puede fallecer. Y las personas en riesgo. Si alguien no ha entendido eso, tiene la palabra para preguntar. ¿Cuáles son los sinónimos de la gripe? ¿Sí? Entonces, jóvenes, los sinónimos de la gripe son precisamente, vean, gripe, influenza o trancazo. Esta palabra influenza es una palabra de origen latino, ¿sí? Particularmente italiano, que significaba, porque se presentaba en la estación de invierno, pensaban que había una influencia astral de las estrellas, la luna, etcétera, ¿sí? Ustedes saben que la medicina tenía un contenido enorme, mágico en la antigüedad, ¿no es cierto? Entonces, habían los dioses, ¿no es cierto? Dioses del amor, dioses de la... En fin, entonces, si tú rezabas, ¿no es cierto? Entonces te podías curar. Entonces, por eso se llama influenza. ¿Por qué? Porque se presentaba en invierno. En Europa el invierno comienza precisamente en junio y en diciembre están en invierno. En cambio, nosotros tenemos las estaciones bien marcadas y es precisamente el 21 de junio que comienza la estación de invierno. La distribución universal da cuenta que esta enfermedad es universal, igual que COVID-19. La etiopatogenia, esa dama que están viendo está con intenso escalofrío. Ese es el síntoma cardinal de la gripe. Este es el virus de la gripe. Como están viendo, jóvenes, vea, tiene un material genético de ácido ribonucleico y tiene estas púas que significan la estructura antigénica superficial, la neuraminidasa, esto en celeste con cabeza, y estos clavos o púas erectas de color rojo es la hemaglutinina. Entonces, y aquí tenemos la doble capa de lípidos, etcétera. Y aquí está la taxonomía del virus, la familia Orthomyxoviridae, y tenemos tres tipos, A, B y C. Estos tres tipos de virus tienen diferencias fundamentales, genéticas, estructurales y a qué tipo de huésped atacan y qué tipo de enfermedad provocan, cuáles son los síntomas y cuáles son las diferencias clínicas y cuáles son las diferencias epidemiológicas, etc. Y entonces tenemos los tres tipos. Tenemos el tipo A. El tipo A es el de mayor variación antigénica, es mutante, inestable. Se dice que este virus puede cambiar, puede mutar cada 2 años. Entonces, cada 2 años puede dar un nuevo espécimen o un nuevo subtipo que puede ser grave, virulento, y en ese caso va a causar pandemia, va a causar epidemias y muerte. Entonces, estas son las variaciones, H1N1, H2N2, H3N2, que enseguida explicaremos en qué consiste ese cambio. Luego tenemos el tipo B, que es menos variante. Se dice que este tipo cambia cada 4 o 6 años. Y finalmente tenemos el tipo C, que es estable, no cambia. Ahora analizamos rápidamente, aquí está esta maqueta del virus. ¿Qué tamaño es? 120 nanómetros de diámetro. Eso es lo que mide, es más bien un virus mediano. Luego tenemos, jóvenes, una doble capa de lípidos con proyecciones superficiales. Está hablando de esta doble capa, del cual emergen estas proyecciones superficiales. Y entonces, ahí está. Una parte externa, ¿sí? Esta parte externa y esta parte interna. Entonces, esa es la doble capa de lípidos. Es importante esto, porque esta doble capa de lípidos se destruye con el alcohol, ¿sí? Y los jabones, ¿no es cierto? Y eso es lo que estamos empleando para inactivar al virus de COVID-19. Luego tenemos que estos virus A y B, pero más nos interesa el A, tienen esas estructuras glicoproteicas superficiales. En este caso está de color rojo y aquí está de color rojo, ¿no es cierto? Con cabeza y de color amarillo las púas erectas. Esas son las glicoproteínas de superficie. Aquí está. Esa es la hemaglutinina.
y esta otra es la neuraminidasa. Entonces, esa es la estructura antigénica superficial. Estas púas cambian de naturaleza proteica, cambian el orden de los aminoácidos y dan lugar a un nuevo tipo de virus. En eso consiste la mutación en estos virus. Y luego tenemos, jóvenes, la nucleoproteína o el core o el corazón, ¿no es cierto?, donde está contenido el material genético de ácido ribonucleico. Entonces, esa es la estructura viral, jóvenes, y que vamos a hablar ahora pregunta de examen. Esto sí es pregunta de examen. En esto de que cambia el virus, sobre todo el virus de la influenza A, que es el de más variación, ¿no es cierto?, el de mayor variación. Entonces, pregunta de examen, ¿qué tipo de variaciones tiene este virus? Tiene una variación DREF. Esto solo sucede, esta variación es menor, la variación DREF es menor, solo sucede en los humanos. Y tenemos la variación mayor, que es el SHEF. Esta es la variación mayor. ¿Por qué? Porque hay una incorporación de un segmento completo de genoma de otra especie. O sea, estamos hablando del virus de la especie humana y que hay esta incorporación, ¿no?, de una especie de virus de enfermedad o de gripe aviar o de gripe porcina. Entonces hay mutación. Este cambio mayor se lleva a cabo por mutación, por adaptación, por reordenamiento, por cambio genético. ¿Entre qué? Entre cepas de gripe humana y cepa animal, tanto como que sea gripe aviar o gripe porcina. Entonces hay dos tipos de variación. Pregunta de examen, una variación menor que solo sucede en los humanos y la gripe mayor, que es ya por un reordenamiento, mutación, adaptación y segmentos completos que se incorporan de un tipo de virus de gripe animal y humano. Entonces, aquí está, estas púas son las que cambian la naturaleza proteica de estos antígenos, de la hemaglutinina y de esto que se ve como tachuela, esto, con cabeza neuraminidasa. A este tiempo, jóvenes, si es que no ha habido ya otro, ya tenemos 18 diferentes hemaglutininas y 11 neuraminidasas diferentes. Entonces, estas 18 hemaglutininas y 11 neuraminidasas caprichosamente pueden combinarse. La hemaglutinina 1 o la 7 o la 10 o la 11, igual con la neuraminidasa 1, 3, 4, 8, etc. Entonces, surge una fórmula H1N1, como están viendo acá, H1N1, ¿no es verdad? Aquí está H1N1. Entonces, una hemaglutinina 1 con la neuraminidasa 1 han formado esta fórmula, H1N1. Entonces, este es un subtipo. Y en otro, H3N2 es un subtipo diferente al H1N1 y este otro H1N2 diferente a este y a este. Entonces, es un nuevo subtipo. Ahora, según la estructura, este virus patológicamente puede ser menor, moderada o mayor. El H1 ha sido extremadamente virulento y ha causado ya varias pandemias y reapariciones inclusive con alta tasa de letalidad. El año 1918, la variación la emergencia de esta variante H1N1 se dice que mató fácilmente en el mundo, el año 1918, más de 100 millones de muertos. Aquí está igual, estoy hablando de la misma variación, entonces vean la diferente combinación de esas 11 neuraminidasas y 18 hemaglutininas pueden dar infinitamente estas posibilidades o varias posibilidades, y es acá entonces que tenemos, ¿no es cierto?, las diferentes pandemias. ¿Sí? La última que hemos tenido ha sido la 2009 y las consecuencias de esa pandemia seguimos viviendo hasta ahorita, por eso diagnosticamos, ¿no?, gripe H1N1 y también diagnosticamos gripe H3N2 que se presentó el 68. Y desde entonces siguen circulando y también el virus tipo 2. Y aquí está la teoría que finalmente el fundamento y la base del análisis, cómo surge una pandemia y cómo surge la variación mayor. Entonces hemos dicho ya, ¿no es cierto?, por reordenamiento genético y la incorporación de segmentos completos de un virus de especie humana que se combina con un virus de especie animal como la gripe aviar o la gripe porcina. La combinación de estos da lugar a este virus. Este virus, por ejemplo, es el virus del año 2009, de la pandemia del 2009. Vean, estas en color que estamos viendo corresponde al color de los virus que han aportado y se han combinado para dar lugar a un nuevo subtipo de virus. Y este ha causado en el humano
una pandemia, la pandemia del 2009. La epidemiología precisamente abarca de eso. Aquí estamos viendo diferentes animales y aquí el hombre. Y este pato tiene que ver mucho. Este es una especie que se ha convertido en un factor biológico dispersador de los